Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo es el funcionamiento de una aplicación más de los amplificadores operacionales. En este caso se trata de un circuito que se denomina multivibrador monoestable. Es un circuito que genera un pulso de una determinada duración, la que hemos programado nosotros eligiendo correctamente los componentes. Así que en este circuito que ves aquí te explicaré qué función tiene cada uno de los componentes y qué ocurre si modificamos el valor de alguna resistencia, cómo influye en el circuito, así que no te lo puedes perder porque ya sabes, como siempre, con todo de detalle te lo explicaré. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar, en los amplificadores operacionales siempre tenemos que fijarnos qué tipo de realimentación tiene o si la tiene. En este caso, tiene realimentación negativa porque estamos conectando la salida con la entrada negativa a través de esta resistencia. Pero también tiene realimentación positiva porque estamos conectando la salida a través de R1 con la entrada no inversora. Entonces nos preguntaremos, ¿y qué pasa con el amplificador operacional? Porque si solo tiene realimentación positiva, siempre va a estar saturado. Y si solo tiene realimentación negativa, puede ser que no esté saturado. Ten cuidado con esto, ¿eh? Lo normal es que no esté saturado con realimentación negativa. Pero a veces puede entrar en saturación. Bien. Pero en este caso tiene las dos. ¿Cómo determinar cuál es más importante, cuál es más fuerte? Muy fácil. Fíjate que este condensador inicialmente vamos a suponerlo descargado, ¿vale? Entonces, la tensión en este condensador, que represento mediante esta flecha, que yo voy a llamar UC, es cero. O sea que la tensión en la entrada negativa es cero. Y la tensión en la entrada positiva va a tener un valor. Va a tener un valor, por muy pequeño que sea, vamos a tener aquí una tensión. Por cierto, este punto vamos a llamarlo punto G, como ya sabes que me gusta llamar a ese punto tan importante. Bien, entonces, si el amplificador operacional está saturado a positivo, aquí tendremos una tensión en el punto G que va a ser mayor que cero. Por lo tanto, va a seguir saturado a positivo. Bien, pero ¿y si consideramos inicialmente la salida a negativo? Si la tensión de salida fuese negativa, aquí tendríamos en el punto G una tensión negativa y por lo tanto vamos a tener una tensión aquí cero y aquí una tensión negativa, es decir, tenemos una tensión más alta aquí que aquí y por lo tanto sigue con tensión de salida negativa. Ahora, bien, esa tensión de salida negativa, ¿cómo va a ser? Pues va a estar saturado. ¿Por qué? Porque la tensión que voy a tener yo en la entrada, por muy pequeña que sea, dado la ganancia tan grande que tiene este amplificador operacional, va a saturar. Entonces, este amplificador operacional siempre está saturado y la culpa la tiene este condensador, ¿vale? Bien, vamos a suponer inicialmente saturación negativa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Aquí, para no nos complicar mucho la vida y el análisis, vamos a colocar estas resistencias de 10K, ¿vale? Vamos a darle valores a estas resistencias de 10K. A esta de momento no la vamos a dar, estas tres resistencias. Entonces, fíjate que si aquí tenemos menos 5 voltios, pues la tensión en el punto G, la tensión en R2, va a ser la mitad, porque estas dos resistencias son iguales y aplicando el concepto de divisor de tensión, pues como son iguales se reparte la mitad para uno y la mitad para otro. Entonces aquí tendríamos menos 2,5 voltios. ¿Qué va a pasar con este diodo? ¿Qué va a pasar con este condensador? Fíjate que este condensador estaría cargado. Este condensador se elige de una capacidad pequeña para que la carga y descarga sea rápida. Porque a mí lo que me va a interesar es que este condensador proporcione un impulso que va a ser el causante de que éste bascule a una saturación o a otra, ¿vale? Entonces este condensador está cargado. ¿A qué tensión? No lo sé. No circula corriente por él. No sé qué tensión tiene.
La tensión en esta resistencia va a ser 0 porque estoy suponiendo que este diodo no conduce. De hecho, fíjate, si aquí tengo una tensión negativa y aquí tengo 0, este diodo está polarizado inversamente, luego no conduce. ¿Vale? Si no conduce está abierto y este condensador tiene los 5 voltios. O sea que este condensador tiene una tensión de 5 voltios con esta polaridad. ¿Vale? Bien. Aquí menos 2,5. ¿Qué va a ocurrir? Que este condensador, como aquí tengo menos 5 voltios, pues se va a cargar con esa tensión, ¿no? Es decir, que estaría circulando una corriente que vendría de masa, circularía por el condensador, por la resistencia y iría a menos 5 voltios, porque es así como tenemos la tensión de menos 5 voltios. Bien, entonces este condensador se estaría cargando con esta polaridad, más, menos, ¿sí? Con lo cual la tensión de la entrada inversora es negativa. Este va a ir aumentando, va a ir aumentando. Aquí tengo menos 2,5 voltios. ¿Sí? Aquí tengo menos 2,5 voltios. ¿Qué va a ocurrir cuando esta tensión, cuando la tensión del condensador sea menor de menos 2,5 voltios? Me explico. Por ejemplo, sea de menos 2,51 voltios. Como es más negativa que esta, es decir, está a un nivel inferior, aquí tengo menos 2,5 y aquí tengo menos 2,51, está más abajo, pues tengo más tensión aquí, perdón, tengo menos tensión aquí que aquí, este potencial está más bajo que este y saturará a positivo, es decir, cambiará. Entonces, al cambiar a positivo, ¿qué va a ocurrir? Que ahora la tensión del punto G va a ser positiva. En principio sería de 2,5 voltios. 2,5 voltios, 2,5 voltios. Entonces, fíjate que este diodo va a conducir. Porque aquí tengo 2,5 voltios y aquí tenía 0. Entonces va a conducir. Es decir, que lo que tendríamos aquí sería una rama, otra rama y otra rama a 5 voltios. 3 ramas en paralelo. Y aquí la tensión no sería de 2,5 voltios, sería distinta. Un poco más de 2,5 voltios, ¿vale? Pero poco, debido a este diodo que está aportando esa tensión. Veremos después en los cálculos. Y entonces aquí, pues eso, vamos a tener una tensión un poco mayor de 2,5 voltios. ¿Y qué va a pasar con este condensador? Que ahora, claro, ahora la situación cambia, porque este condensador, como la tensión de salida es de 5 voltios, ahora la corriente sale y trata de cargar el condensador al revés. ¿Vale? Fíjate que cuando este condensador tenía esta polaridad, el diodo estaba polarizado inversamente, ese diodo no conducía. Y ahora el condensador lo que va a hacer es descargarse para cargarse con esta otra polaridad. Más, menos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Que llegará a los 5 voltios? No. Porque cuando llegue a 0,6 voltios, más o menos 0,7, este diodo entra en conducción y impide que este condensador siga cargándose más. Y quedaría ahí cargado con 0,6 voltios, 0,7 voltios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí voy a tener más tensión que de esos 0,6 voltios. Entonces sigue saturado a positivo. Y ahí quedaría. Ahí quedaría. Es decir, el estado estable es con la salida a 5 voltios positivos, con este condensador cargado ahí a 0,6, 0,7 y con esta tensión ahí de esos 2,5 y algo más voltios, ¿vale? Y ese es el punto de partida que voy a tener, que voy a tomar, ¿vale? Ese es el punto de partida. Es decir, que la tensión en RD, que la tensión que voy a tener aquí, vamos a ver cuánto vale esta tensión en la resistencia RD. Vamos a dibujar la tensión en VG, vamos a dibujar la tensión en VC, en la tensión del condensador y la tensión de salida también. Bien, entonces decimos que la tensión estable de salida es la de 5 voltios, ¿vale? La tensión del condensador tiene esa tensión pequeña
de 0,6 voltios, pongamos 0,65, bueno, 0,6 voltios. Y vamos a ver cuánta tensión tenemos en G y vamos a ver cuánta tensión tenemos en RD. Bien, para calcular la tensión en el punto G, vamos a hacer lo siguiente. Mira, tendríamos los 5 voltios y la etapa de salida tendría un equivalente Thevenin así. Este sería la impedancia de salida de la etapa de salida. Y esta impedancia de salida suele ser pequeña, de 50 a 75 ohmios, un valor pequeño. Pequeño comparado con 10.000 ohmios. Entonces esta impedancia la podemos, ya digo, despreciar. Y esta sería la tensión que tengo ahí en U sub S. Bien, luego tenemos la resistencia R1 y luego tenemos la resistencia R2 a masa. Este sería el punto G que vamos a colocar la tensión y aquí tendríamos el diodo que tiene un circuito equivalente. Vamos a considerar esa resistencia interna del diodo despreciable también y la resistencia RD. Entonces fíjate, esto sería más o menos 0,6 voltios del diodo. Entonces fíjate que tenemos una rama, otra rama y otra rama en paralelo. Esta la voy a despreciar. ¿Cómo calcular la tensión al punto G? Tengo tres ramas en paralelo. El método adecuado sería o bien nudos o bien Millman. Yo voy a aplicar Millman. Entonces la tensión en el punto G sería, esta rama sería 5 partido de R1, 5 partido de 10K. Vale. Esta rama, como no tiene tensión, pues nada, no la ponemos en el numerador. Y esta sería, fíjate que aquí tendríamos la tensión del diodo, que sería positiva, 0,6 voltios partido también de 10K, de esta resistencia que vale 10K. Todas valen 10K. Bien, y en el denominador pondríamos la inversa de cada resistencia de cada rama. 1 partido de 10K, 1 partido de 10K y 1 partido de 10K. Bueno, pues como veis, tengo 10K dividiendo todos los sumandos, entonces multiplico por 10K y divido también por 10K, con lo cual se me va, esto queda 1, esto queda 1, queda 1, queda 1, y tendríamos que la tensión en el punto G sería 5 más 0,6, es decir, 5,6 dividido de 3, ¿vale? Y esto da 1,86. Vamos a redondear 1,9. 1,9 voltios. La tensión que tenemos en el punto G. Bien, tengo que rectificar que antes había dicho que cuando este diodo conducía, la tensión que teníamos en el punto G era un poco mayor a 2,5 voltios. Y no es así. Porque fíjate que es un poco menor, o es menor de 2,5 voltios, 1,9 voltios. ¿Por qué? Porque le estamos conectando una rama con una resistencia de 10K, ¿vale? Y este diodo tiene una tensión pequeña. Lo que está haciendo es que la tensión del punto G se acerque más hacia masa, ¿vale? Se acerque más hacia masa. Esta resistencia lo que está haciendo es que se acerque más hacia 5 voltios y esta resistencia lo que está haciendo es que se acerque más a masa. Entonces, si esta disminuye, lo que estamos haciendo es que la tensión del punto G está más cerca de masa, disminuiría. Si esta disminuye, lo mismo. Si esta disminuye, lo que estaríamos haciendo es que este punto G aumentase, fuese más cerca de los 5 voltios. Entonces es como varían la tensión del punto G en función de cómo variemos esas resistencias, cómo influye. Fíjate, esta rama está conectada a más, esta está a masa, pero esta está conectada a 5 voltios. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ya sabemos que la tensión aquí en el punto G es 1,5 voltios y la tensión en la resistencia RD, ¿qué será? Pues fíjate, como este diodo me está conduciendo, será los 1,9 menos los 0,6. O sea que la tensión en RD será de 1,3 voltios. Una tensión ahí.
La tensión en el punto G, 1,9 voltios. Vamos a ponerla por aquí, 1,9 voltios. Bien, la tensión del condensador y la tensión de salida. Vale. Ahora viene la movida. ¿Qué va a ocurrir si yo pulso y hago que este conmutador, por cierto, este condensador ya sabes qué tensión tiene? Este condensador, ahí con esa polaridad, tiene la tensión, la diferencia de potencial entre este punto que está a 5 voltios y este punto que está a 1,3 voltios. 5 menos 1,3, esa sería la tensión, que serían los 3,7 voltios. 3,7 voltios más 1,3, pues da los 5 voltios. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando al pulsar pase este conmutador a esta posición? Bien, pues esos 3,7 voltios quedarán aplicados a la resistencia RD. Es decir, que la tensión en la resistencia RD, la resistencia RD será de menos 3,7 voltios. Menos 3,7 voltios. O sea que lo que estoy haciendo es que durante este tiempo el pulsador K, que es un conmutador, estaba en la posición, vamos a llamarlo aquí para no nos liar, estaba en la posición 1 y ahora va a pasar a la posición 2, ¿vale? O sea que durante todo este tiempo está en la posición 1 y ahora va a pasar a la posición 2. Bien. Y ahí fíjate que metemos aquí un pulso negativo, ¿eh? Entonces la tensión aquí va a ser negativa. ¿Qué va a pasar con la tensión del punto G? ¡Fuas! Que va a caer. ¿Cuánto vale la tensión en el punto G? Valdría esta tensión más esta. La tensión en el punto G valdría ni más ni menos que los 0,6 voltios del diodo más esta tensión RD, que es menos 3,7 voltios. O sea que sería una tensión negativa, que serían 3,1 voltios. Pues que habría que sumarle los 0,6 del diodo. Fíjate. ¿Y qué va a ocurrir? Que este condensador rápidamente se descarga. Se descarga por esta resistencia, ¿vale? Sí. ¿Podría descargarse por aquí? Pues podría descargarse también por ahí, ¿eh? El caso es que se descarga rápidamente. Entonces, fíjate, esto sucede en un instante muy rápido de tiempo, porque la tensión en el punto G, a bajar a 3,1 voltios, ¿qué va a hacer? Que esta tensión es de menos 3,1 voltios y esta tensión es de 0,6 voltios. El operacional saturará a negativo. Entonces, la tensión de salida pasará a menos 5 voltios. Y la tensión del G y la tensión del G, la tensión del punto G, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser negativa. Entonces, al ser negativa, este diodo queda polarizado inversamente y este condensador se descarga solamente por ahí, ¿vale? Porque este queda polarizado inversamente. Entonces, se descargará el CD y lo que hará será que esta resistencia haga esto, ¿vale? La tensión en G, ¿qué va a ocurrir? Que ahora la tensión en G va a pasar a ser menos 2,5 voltios, porque como este diodo no conduce, la tensión de salida va a menos 5, estas dos son iguales, estos son menos 3,1, pasaría ahí, ¿vale? A 2,5 voltios negativos, menos 2,5 voltios negativos. Bien, ¿qué va a pasar entonces con el condensador? Que como aquí tengo menos 5 voltios, pues el condensador lo que va a hacer es querer cargarse con esa tensión de menos 5 voltios. Entonces fíjate lo que decíamos antes, que circula la corriente así, y entonces este condensador se descarga para ir
hacia los menos 5 voltios. ¿Sí? Pero llegará a menos 5 voltios. Va a depender de la tensión en el punto G. ¿Cuánta tensión tenemos en el punto G? Menos 2,5 voltios. Menos 2,5 voltios. Menos 2,5 voltios. Entonces, si este condensador se carga un poco más, esa tensión será más negativa que esta y satura a positivo. O sea que cuando llegue ahí, lo que ocurrirá será que el amplificador pasará a saturación positiva. Hombre, yo cuando pulso aquí, suelto, esto lo hago en un tiempo muy rápido, pero mucho más lento que la carga y descarga de este condensador, ¿vale? Entonces, al pasar nuevamente esto aquí, al punto 1, es decir, en el punto 2 prácticamente estoy muy poco tiempo, al pasar otra vez al punto 1, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que este condensador se va a cargar. ¿Qué pasa con este diodo? Que aquí la tensión en el punto G es menos 2,5 voltios. Menos 2,5 voltios. Este diodo no conduce. Entonces este condensador se carga con los 5 voltios. Y la tensión de salida, de la tensión RD, fíjate, como este condensador estaba descargado, ahora al pasar al punto 1, esos 5 voltios aparecen aquí, es decir, que haría esto, un pico de 5 voltios, y al cargarse el condensador rápidamente, pues toda la tensión de los 5 voltios iría para el condensador y la tensión de resistencia quedaría ahí, se descargaría y quedaría ahí en cero, ¿vale? Bien, ¿qué va a pasar entonces con la tensión del punto G? Sigue ahí menos 2,5 voltios, pero ahora al cambiar a 5 voltios de saturación, esto pasa a ser positiva, el diodo pasa a conducir, la tensión RD pasa a valer un valor positivo, como antes teníamos, pero este condensador que tenía los 5 voltios se descargará, se cargará la resistencia RD. Fíjate, la resistencia RD ahora pasaría a tener 1,3 voltios, como antes. La tensión de 2,5 voltios pasaría a ser de 1,9 como antes, y esta tensión ahora, ¿qué hará? El condensador tendería a ir a cargarse a los 5 voltios, pero al llegar a 0,6 eso automáticamente lo bloquea, ¿vale? Lo bloquea y quedaría ahí cargado con 0,6 voltios y la tensión de salida estable. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprovechando? Que al accionar el pulsador y cambiar de posición el switch, el conmutador, automáticamente lo que producimos es un pulso de salida negativo, de 5 voltios a la salida, durante un tiempo que podemos calcular. Y ese tiempo que podemos calcular tendríamos que utilizar la fórmula que al principio, cuando te explicaba cómo se comporta un condensador de corriente continua, te recomiendo lo repases, lo vuelvas a ver el vídeo para tenerlo actualizado. Es una fórmula muy sencilla, muy sencilla. Bien, la expresión sería la siguiente. La tensión del condensador, que varía con el tiempo, sería: ¿a qué tensión tiende el condensador a cargarse? A menos 5 voltios, porque tengo la tensión de salida, ¿no? Sería menos VCC, vamos a ponerlo así, menos VCC, ¿vale? Este amplificador operacional, para que los cálculos os salgan en la práctica, os salgan más aproximados a los cálculos teóricos, se debería elegir rail to rail, para que tengan muy poca caída de tensión en la salida.
porque los amplificadores normales de propósito general, como el 741, tienen una caída de tensión, es decir, que si lo alimento con 5 voltios, pues a lo mejor tienen una caída de un 10, un 15%. Entonces, bueno, tendríamos a lo mejor 4,5 voltios o menos, y la tensión de salida pues sería menos 4,4 voltios, 4,3. Y bueno, los cálculos variarían algo. Bien, la tensión a la que tiende menos VCC menos la tensión a la que tiende, que sería menos VCC, menos la tensión que tiene inicialmente, que sería la tensión del diodo, tensión del diodo, y multiplicado por la exponencial, por el tiempo y partido por la constante de tiempo que determina esa carga del condensador, que sería el producto de R por la C. Bien, y yo lo que quiero saber es este tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en ir el condensador desde 0,6 hasta menos 2,5 voltios? Vale, esos menos 2,5 voltios, ¿de dónde salen? De la tensión que tengo en R2. ¿Sí? Entonces, la tensión del condensador, el tiempo que tarda en llegar a alcanzar este valor, la tensión que tengo aquí, esta tensión la voy a poner en función de la tensión de salida. Sería VCC por R2 partido de R1 más R2. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda el condensador en alcanzar este valor? Pero cuidadín que es negativo. Vale. Bueno, pues ahí tendríamos menos VCC y tendríamos menos que sería más. Y fijaros, en los libros la fórmula que obtienen, la mayoría parte de los libros, esta tensión la desprecian para hacerlo más fácil el cálculo. Entonces, menos más sería más VCC por la exponencial T partido por RC. Y este sería el tiempo T1 que tendríamos aquí, el tiempo T1, o el tiempo T. El tiempo, si queréis, llamamos T mayúscula, ¿vale? Este tiempo tendríamos que despejar de aquí este tiempo, ¿vale? Fíjate que aquí tengo VCC, hago cálculos, despejo de aquí y obtengo que la tensión, que el tiempo es el producto de R por C por el logaritmo nepeniano de esto, pero al revés, es decir, R1 más R2 partido por R1. Lo he dicho bien. Fíjate que cuanto mayor sea R2, mayor es ese tiempo. Y vamos a pensar, si yo esta resistencia R2 la aumento, o esta resistencia R1 la disminuyo, que es lo mismo, aquí la tensión en G va a ser mayor. Entonces, cuando esté saturado negativo, en vez de tener 2,5 voltios, a lo mejor tengo menos 3 o menos 4 voltios. Y el condensador echará más tiempo en llegar a ese valor. Por lo tanto, cuanto mayor sea esta resistencia con respecto a esta, más tiempo vamos a tener de este periodo, ¿vale? O sea que esto también lo podríamos hacer, para que lo veas más fácilmente, logaritmo nepeniano de 1 más R2 partido de R1. Entonces, cuanto mayor sea R2, este cociente R2 partido de R1, cuanto mayor sea esto, mayor es el tiempo T. Cuanto mayor sea la resistencia, más tiempo, ¿vale? El condensador, como se carga con la polaridad contraria, tiene que ser un condensador no electrolítico, no con polaridad, ¿vale? Lo mismo que este. Entonces los condensadores que no tienen polaridad, bueno, pues no suelen ser de muy gran capacidad. Entonces pondríamos aquí un condensador de 1 microfaradio o de 2,2 microfaradios, una capacidad más o menos así, y aumentaríamos esta resistencia. Y podríamos aumentar también esta resistencia, en vez de ponerla de 10, ponerla de 30K, ¿vale? Y con eso tendríamos ajustado el circuito. Fíjate que esta resistencia lo único que sirve es para cargar y descargar este condensador. La puse de 10K, pero podréis ponerla de menos, no habría ningún problema. Eso sí, cada vez que la pongas de menor valor, la tensión en el punto G disminuirá.
Entonces tampoco me interesa ponerla de muy bajo valor. Lo que me interesa es poner este condensador de pequeña capacidad, mucho menor que esta, evidentemente, de 0,01 microfaradios, de 10 nanofaradios, un condensador pequeño de capacidad, para que la duración de estos impulsos sea pequeña. Y por último, una aclaración más. Durante el tiempo de recuperación, es decir, durante este tiempo que va cargándose el condensador, yo no puedo disparar el monostable, es decir, este circuito no puedo otra vez volver a que la salida pase a negativo, es decir, que durante todo este tiempo, aunque accionemos el pulsador, no se va a disparar, no va a pasar a negativo. Tengo que esperar este tiempo para volver otra vez a pulsar y que me genere otro pulso, ¿vale? Pero bueno, tampoco tiene mayor problema, y vamos a verlo en el circuito práctico. Vamos a montar este circuito para que veas cómo se comporta. Bien, como siempre, una vez diseñado el circuito, la siguiente etapa, la siguiente fase, va a consistir en utilizar el simulador para comprobar que todos los cálculos que hemos realizado son correctos. Bien, pues vamos a arrancar la simulación y como puedes observar, en el canal A tenemos visualizada en color naranja la tensión de la resistencia de disparo. En el canal B tenemos la tensión en la resistencia R2, el famoso punto G. En el canal C tenemos en color verde la forma de onda del condensador que va a cargar y descargar. Y por último, en color azul, en el canal D tenemos la forma de onda de salida. Bien, si paramos el simulador y tomamos medición de estos 4 valores, puedes comprobar que en el canal A, en la resistencia de disparo, tenemos una tensión de 1,3 voltios. En el canal B de 1,8, que es la tensión del punto G. En el condensador tenemos casi 0,5 voltios, que es la tensión del diodo, porque prácticamente este diodo, al circular muy poca corriente por él, pues tiene una tensión casi de codo, muy pequeña. Y por último, la tensión de salida, que como ves, este amplificador operacional es rail to rail y casi no tiene caída de tensión, 4,989 voltios. Bien, vamos a seguir la simulación y vamos a producir el disparo en este conmutador. Lo producimos, ¿vale? Y lo paramos y vamos a analizar. Vamos a ampliar un poco la escala, y como puedes observar, en este instante la resistencia tenía una tensión de, como habíamos dicho, de 1,3 voltios, pero al pulsar aquí y pasar a masa, esa tensión del condensador queda aplicada en la resistencia, produciendo un pulso negativo, este pulso que ves aquí. Si lo ampliamos un poco más, lo veríamos. Este pulso, vamos a ver, ahí está, este pulso que hace así, ¿vale? Con lo cual veis que la tensión de salida cambia de los 5 voltios a menos 5 voltios, ¿vale? O sea que si lo ponemos la sonda ahí, veríamos que tenemos menos 5 voltios en la azul. Y la tensión del punto G también cambió. Antes teníamos, en la sonda 1, teníamos 1,8 y ahora tenemos menos 2,5 voltios por el canal B. ¿Sí? ¿Cuánto va a durar eso? Bueno, pues esto va a durar el tiempo que podemos comprobar aquí, desde ahí aproximadamente hasta ahí. Y este tiempo son 254,6 milisegundos. Como ves, aplicando la fórmula había una pequeña diferencia, ¿vale? Había una pequeña diferencia. Fíjate que al pasar el conmutador nuevamente a la posición inicial, produce un pulso positivo, ¿vale? Que lo que hace es que este condensador, al estar descargado y al pasar este conmutador a esta posición, los 5 voltios quedan aplicados en la resistencia RD.
y luego el condensador se carga y por lo tanto la tensión de resistencia quedaría en 0, ¿vale? Y ves también aquí el tiempo, de recuperación mientras este condensador se está, vamos a ampliar un poco esto, mientras este condensador se está cargando. Aquí no podríamos disparar el circuito, ¿vale? No podríamos producir otro pulso negativo. Bien, este pulso negativo ya te dije que se puede modificar con esta resistencia y con este condensador, ¿vale? Los condensadores estos deberían de ser de poliéster, ¿vale? Y la capacidad de estos condensadores no suele ser muy alta, ¿vale? Podríamos poner un condensador de 4,7 microfaradios, y podríamos subir esta resistencia, ¿vale? Pero también podemos ampliar esta duración, como te dije, aumentando esta resistencia. Vamos a comprobarlo, Fíjate que tenemos, habíamos dicho un tiempo aquí de 0 en segundos, Vamos a ver, esto sería en milisegundos, de un cuarto de segundo, 250 aproximadamente, y vamos a aumentar esta resistencia, ¿vale? Vamos a parar el simulador y vamos a aumentar esta resistencia, por ejemplo, a 50K. Bien, y vamos a ver cómo este valor aumenta, Vamos a ver. Vamos a producir el disparo. Muy bien. Entonces, vamos a medir aquí el tiempo. Más o menos, Y como puedes comprobar, son 646 milisegundos. Ampliando este valor, conseguimos que al ser mayor esta tensión, el condensador tiene que alcanzar una tensión negativa mayor, ¿vale? Así de sencillo. Bien, este circuito se podría utilizar para para activar la iluminación durante un determinado tiempo, el que hemos ajustado con los valores que te he dicho. Simplemente aquí tendríamos que añadirle un circuito, añadirle, por ejemplo, un transistor que active un relé y este relé que controle la iluminación, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta que el pulso que va a hacer la activación es el pulso negativo y tendríamos que poner un transistor debidamente polarizado, así de sencillo. Bien, pues esto es todo. Espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que hayas disfrutado. Si no hay algo que no hayas entendido, pues te recomiendo repases alguno de los vídeos que ya te expliqué, porque hay algunas lagunas que a veces tenéis y que no entendéis correctamente el circuito. Así que ya lo sabéis, a repasar y volver otra vez a ver los vídeos si no lo hayáis entendido. ¡Sí! ¡Sí! Chao.